Hola, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es María Camila Herrán y hoy les hablaré sobre la importancia que tiene el enfoque de derechos para poblaciones diversas. Además, también abordaré el tema sobre la brecha existente entre la legislación y la realidad en las aulas. Finalmente, haré una reflexión sobre las posibles soluciones y acciones para avanzar hacia una educación más inclusiva y equitativa para todos. Comencemos entendiendo cómo se enmarca la diversidad y la interculturalidad a partir del enfoque de derechos. La diversidad y la interculturalidad se enmarcan a partir del enfoque de derechos al reconocer que todas las personas, sin importar su origen, identidad cultural, etnia, género, discapacidad, orientación sexual u otras características, tienen el derecho a ser tratadas con igualdad y respeto. El enfoque de derechos en la educación se considera como un tema de discusión en la atención de poblaciones diversas, pues este permite reconocer y valorar las diferencias entre individuos y grupos, lo que es fundamental para abordar las inequidades y vulnerabilidades que enfrentan las diversas poblaciones. Además, este enfoque busca garantizar que todos los individuos, independientemente de sus características personales o contextuales, tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades. Los derechos humanos deben formar parte de los debates actuales en la educación inclusiva, ya que esta educación se basa en el principio de que todos los niños y niñas tienen derecho a recibir una educación de calidad sin discriminación. Incorporar los derechos humanos en estos debates asegura que se reconozcan y respeten las necesidades de todos los estudiantes, especialmente aquellos que provienen de contextos vulnerables. De la misma manera, los derechos humanos proporcionan un marco para abordar las desigualdades en el acceso a la educación. Eso es esencial para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su origen, género o capacidades, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y de desarrollo. En Colombia, el decreto 366 del 9 de febrero del 2009 reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales dentro del marco de la educación inclusiva. Pero en una encuesta realizada con 343 docentes de diferentes colegios públicos en el año 2011 en Bogotá, se pudo observar que al preguntárseles si se sienten capacitados para educar a estudiantes con problemas de discapacidad sensorial o mental, alrededor del 80% de los encuestados dicen que no se sienten preparados para ellos, y para el caso de discapacidad física, el 71,1% tienen la misma opinión. Con esto se puede decir que a pesar de los esfuerzos normativos por promover una educación inclusiva en Colombia, existe una brecha significativa entre la legislación y la práctica en las aulas. También, en un informe presentado por la Fundación Saldarriaga en el 2023, nos muestra que según datos del censo del 2020, la tasa de cobertura educativa bruta para estudiantes con discapacidad en niveles de preescolar, básica y media fue del 71%, aunque no hay datos exactos sobre las tasas de acceso educativo para poblaciones de diferentes etnias. Se puede decir que a través de las lecturas realizadas, que las comunidades indígenas a menudo enfrentan dificultades para acceder a la educación formal, debido a la ubicación geográfica de sus territorios y la falta de instituciones educativas adecuadas. Es por esto que, aunque la cobertura educativa ha mejorado, cerca del 10% de la población nacional aún no asiste al sistema educativo. Las tasas de escolarización varían significativamente según el nivel socioeconómico, con familias de bajos recursos enfrentando mayores obstáculos para acceder a una educación de calidad. Algunas propuestas de acciones para la inclusión educativa podrían ser: la capacitación continua para docentes, en donde se desarrollen programas de formación y sensibilización sobre educación inclusiva con un enfoque de derechos humanos. Participación de la comunidad. Involucrar a las familias, comunidades y organizaciones de la sociedad civil en la creación de entornos educativos mediante actividades y programas que promuevan la diversidad y el respeto mutuo. Infraestructura accesible. Garantizar que todas las escuelas tengan una infraestructura adecuada para recibir a estudiantes con diferentes discapacidades, por ejemplo, las rampas, baños adaptados y material didáctico en braille. Currículos inclusivos. Desarrollar y adaptar currículos que reflejen la diversidad de los estudiantes y que fomenten la comprensión de los derechos humanos, la empatía y la solidaridad. Y sobre todo, evaluación continua de prácticas inclusivas.
crear mecanismos de evaluación y monitoreo para garantizar que las prácticas educativas respeten y promuevan los derechos humanos y que se atiendan de manera proactiva las brechas identificadas. Para finalizar, mi reflexión ante la inclusión educativa basada en los derechos humanos es, ante todo, una cuestión de justicia social. A pesar de los avances en algunas regiones, persisten grandes faltas en el acceso a una educación de calidad, especialmente para grupos marginados. Esto se debe a factores como la pobreza, la discriminación, la falta de recursos y la escasa formación docente en temas de inclusión. Incorporar los derechos humanos en los debates educativos significa promover una cultura donde todos los estudiantes, sin excepción, sean valorados y apoyados. Un enfoque basado de derechos no solo protege a los estudiantes de prácticas discriminatorias, sino que también impulsa a las instituciones educativas a ser más equitativas, accesibles y participativas. Este fue mi podcast, espero les haya agradado el contenido ofrecido. Nos vemos en otra ocasión.